Los saluda Katia Valdés. En esta ocasión me encuentro en una entrevista para El Afiche en el edificio del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Agradezco muchísimo al maestro Gilberto López Alanís, quien nos abrió las puertas de este edificio tan importante para el municipio de Culiacán, y también por la entrevista que nos va a brindar. Maestro, muchísimas gracias por este espacio. A ustedes muchas gracias por venir. Bueno, maestro, sabemos que usted es experto en historia regional del noroeste mexicano, entonces me gustaría que nos diera un pequeño recuento sobre las diferentes denominaciones que ha tenido el municipio de Culiacán, un poquito sobre sus orígenes. Bueno, Culiacán se fundó originalmente como Villa de San Miguel de Culiacán por Nuño Beltrán de Guzmán en 1531, y precisamente es el año en que aparece la Virgen de Guadalupe. Qué interesante conjunción de orígenes, uno de la nación mexicana, porque es la Virgen de todos los mexicanos, y una villa confinada hasta los extremos del norte mexicano, que jugó un papel muy importante en la configuración de lo que es el país. Culiacán ha transitado por muchas etapas muy importantes en la vida nacional. Fue el lugar donde incursionaban los conquistadores para conquistar todo el norte mexicano y el noroeste. Aquí venían los conquistadores a aprovisionarse, a tener noticias, a juntar mano de obra, y Culiacán jugó un papel muy importante en la formación de los pueblos del noroeste mexicano. Muchos pueblos de Sonora, de Baja California, de Los Ángeles, de San Francisco, tienen su origen en Culiacán. Familias importantes migraron desde Culiacán a poblar aquellas latitudes. Por tanto, Culiacán tiene muchas raíces en todo el noroeste mexicano. Hay muchas familias que tienen apellidos comunes, y los pueblos de California, por ejemplo, muchos tienen su origen en familias de Culiacán. Así que Culiacán es una ciudad muy importante de la configuración nacional. Culiacán además fue muy famoso por la belleza de sus mujeres. Un poeta español le dedicó un poema a Isabel de Tovar y Guzmán, hija de conquistadores en Culiacán, y ese poema, que se llamó La Grandeza Mexicana, es considerado como el primer poema de América, reconocido por la Academia Española de la Lengua. Y así Culiacán tuvo una vida muy interesante en la colonia. Es decir, Culiacán era un lugar donde se habituallaban y se formaban los que andaban buscando el oro y la plata. Con sus puertos de Altata, por ejemplo, Culiacán pudo transitar todo el siglo XIX de una forma muy importante. A ese puerto llegaron alemanes, chinos, japoneses, italianos, en fin, de muchas nacionalidades, y alimentaron la ciudad. Culiacán es una ciudad que tiene un origen étnico pluricultural. Regresando un poquito a la fundación de Culiacán, se dice que el 29 de septiembre se festeja la fundación. ¿Realmente esta es una fecha precisa o es simplemente una fecha que se tomó como referente para tener un día que celebrar? Bueno, todos los pueblos del virreinato se fundaban en los días en que aparecían, se tomaban los principales grupos indígenas. Y Culiacán seguramente se escogió el 29 de septiembre, y por eso se escogió San Miguel, por eso se llama San Miguel de Culiacán, porque en ese día se logró la conquista. Entonces, por eso los pueblos casi todos tienen un origen español e indígena. San Miguel de Culiacán, San Francisco de Tacuichamona, San Pedro de Copala. ¿Se puede decir que realmente la fundación de Culiacán se dio en este lugar donde nos encontramos precisamente, lo que es el centro urbano, o se hizo en alguna comunidad cercana? Bueno, Culiacán tuvo dos fundaciones, una en Navito, cerca del Dorado, y otra posterior, que es esta, porque allá se inundó y tuvieron que venirse hasta acá. Y originalmente el primer asentamiento se estableció en lo que sería la catedral. A partir de ahí, de esa centralidad, se comenzó a trazar la ciudad. ¿Pudiéramos decir entonces que Culiacán nace donde está ahorita ubicada Catedral? Así es, y sobre todo porque el río era una defensa natural. Este espacio donde estamos ahorita, que fue el Palacio de Gobierno, que hoy es el Archivo Histórico, fue el segundo espacio urbano de Culiacán. Eso ya se da en el Porfiriato, donde se edifican, se hacen edificaciones de este tipo, por el ingeniero Ulises de Molina, que diseñó el Mercado de Armenia, la Plaza Rosales, el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, el Teatro Apolo, hoy desaparecido, en fin, muchas edificaciones de las cuales hoy quedan
pocos muestras de un estilo decimonónico que le dio un estilo a Culiacán y que ha ido desapareciendo poco a poco. ¿Qué opinión le merece ese abandono, pues dejar de lado el cuidado de los edificios y monumentos históricos aquí en la ciudad? ¿Qué repercusiones puede tener para la identidad del culiacanense? Bueno, hoy valoramos aquellos edificios y nos pesa la destrucción que sufrieron en aras de una modernidad. La modernidad agrícola de Culiacán de los 40, donde implicó tener espacios urbanos más amplios, donde los trabajadores de las presas se asentaron en la ciudad, obligaron a abrir nuevas colonias, y además la modernidad agrícola también implicó la maquinaria, los instrumentos zaperos, nuevos almacenes, y reventaron la ciudad, no la supimos cuidar. Y hoy, si la comparamos con otras ciudades de México, nos pesa haber perdido un estilo urbanístico que caracterizó a Culiacán durante muchos años. Hace unos días comentaba usted en una entrevista para ADN Informativo MX que las celebraciones por el aniversario de la fundación de Culiacán se han convertido meramente en un show artístico, y esto pues trae repercusiones y consecuencias como el abandonar un poco la identidad del culiacanense. ¿Esto lo considera de esa manera? Sí, yo observo las nuevas generaciones, y lo estoy platicando constantemente con alumnos que vienen a prestar servicio social aquí, que no saben el pasado de Culiacán, no lo conocen, y se sorprenden de lo que les comienzo a platicar, del origen de Culiacán, su calidad urbanística, cómo se ha ido ensanchando, cómo brincó el río con el proyecto urbano Tres Ríos, cómo incorporamos el río al desarrollo urbanístico de la ciudad, y cómo Culiacán en su expansión ha ido incorporando espacios y pueblos que ya ahora ya no son colonias, ¿no? Tacuichamón al rato va a ser un pueblo de Culiacán, Nabolato ya casi está incorporado, Tierra Blanca, que era un pueblo, ya quedó dentro. Y ese proceso histórico que poco conocen las nuevas generaciones, es necesario difundirlo para que entiendan dónde están parados, que miren un poco hacia arriba y vean las edificaciones, que entiendan cuál fue lo que es el centro histórico ahorita. Es el Culiacán de 1910, de la Bravo a las Quintas, y del río al paseo o el Boulevard Madero. Entonces es el Culiacán pequeño de 10,000 habitantes, y hoy es una ciudad que ya linda casi en 1 millón de habitantes. Culiacán ya no puede detenerse, se va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, pero sin embargo hay que preservar la identidad conociendo la historia y la cultura del pueblo. ¿Cuál sería la forma ideal en que las nuevas generaciones pueden conocer la historia y la verdadera historia que le dé identidad al culiacanense? Yo creo que la identidad debe entrar por los hogares y por las escuelas. El proceso educativo tiene que tener cátedras, tener conferencias sobre lo que es la ciudad, y en los hogares debe haber bibliografía y debe haber pláticas en sobremesa de cuál ha sido el pasado de Culiacán. Entonces los niños se van a sentir orgullosos de saber dónde están, qué personajes le han dado la identidad a la ciudad, y cómo esos personajes son todavía necesarios conocerlos para saber cómo nos hemos construido como ciudad. ¿Cuál sería en este caso el personaje más importante o de mayor relevancia en el municipio de Culiacán, y por qué? Bueno, en cada momento hay un personaje. Por ejemplo, cuando llegó Nuño Beltrán de Guzmán, Ayaptí defendió la ciudad y fue descuartizado en lo que es la Plaza del Obregón. Es un personaje que identifica a un luchador por preservar su comunidad. Luego ya en la colonia pues tenemos Isabel de Tobar, que ya te platiqué de ella. Tenemos después a otro tipo de personajes, como por ejemplo los obispos de la diócesis de Culiacán, que fueron los rectores del seminario, que también lucharon por preservar de alguna manera la imagen de Culiacán al construir la catedral de Culiacán, por ejemplo, el obispo Uriarte y Pérez. Pero también tenemos revolucionarios que han luchado y que de alguna manera superaron el concepto tradicional que venía con el porfiriato. En el porfiriato tenemos a Francisco Cañedo, al doctor Ramón Ponce de León, a una serie de doctores, Ruperto de Paliza, y luego llegan los generales de la Revolución con Rafael Buelna, Ramón Leija Iturbe, Juan M. Banderas, que van de alguna manera prefigurando la ruptura con el porfiriato, y ya Ramón Leija Iturbe va, como gobernador en el 17, va armando la institucionalidad que se va configurando hasta tener gobernadores de gran corte cultural como Gabriel Leiva Velázquez y otros que le han dado identidad a la ciudad. Vemos que es muy vasto todo esto de la historia de nuestro municipio, y muy importante que las nuevas generaciones lo conozcamos.
Por último, ¿qué opinión le merece el hecho de que por la declaratoria de la Federación de 3 días de luto nacional por el sismo en el sur y centro del país, qué le merece la opinión sobre la suspensión de los festejos del 486 aniversario de Culiacán? El día de ayer el presidente municipal, Jesús Valdés, da a conocer que se suspende. ¿Usted cree que esto vaya a tener repercusiones negativas o que pueda hacer que nos olvidemos un poco de la historia de nuestro municipio? Bueno, hubo una suspensión, es decir, que no se cancela. La suspensión implica que los dineros que se iban a gastar en festividades, en espectáculos, se van a dedicar a apoyar a los mexicanos. Pero sin embargo los eventos académicos van a seguir. Hay un encuentro de mujeres, hay coloquios de periodistas, de historiadores y cronistas. Me parece que es una gran sensibilidad del presidente municipal haberse puesto a tono con el ambiente nacional, de un luto nacional, y no festejar, pero sin embargo mantener de alguna manera la identidad de Culiacán con el pueblo mexicano. O sea, no nos sentimos aparte, sino nos sentimos mexicanos. Entonces esta confluencia de los mexicanos y los sinaloenses a través de Culiacán me parece muy positiva y no creo que sea negativo, al contrario. Me parece que vamos a reflexionar de la gran necesidad que tenemos de seguir manteniéndonos en la unidad como mexicanos. Muchísimas gracias por toda esta información. Creo que en el marco de la celebración del 486 aniversario de la Fundación de Culiacán es muy importante conocer estos datos tan interesantes y sentirnos un poco más identificados con lo que es nuestra ciudad. Le agradecemos muchísimo por el espacio y por abrirnos la puerta de este bello edificio que, como ya nos dijo, contiene mucha historia. A ustedes por habernos visitado. Muchísimas gracias.